Terminado el curso llega la hora de dar las notas a los alumnos, ese momento tan duro para ellos y tan duro también ha sido para este profesor. Ya tocó el turno de la Sociedad Deportiva Huesca y ahora llega el Real Zaragoza. ¿Se habrá salvado alguien de suspender? Quedaros a averiguarlo. Bienvenidas amigas y amigos un día más aquí a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés y además un canal de YouTube cuyas siglas también pueden significar desesperación absurda, como desesperación absurda es la que nos conduce todos los años el Real Zaragoza, que lleva ya muchísimos años buscando ese ansiado ascenso, así que hablamos hoy de él en el canal. Como no puede ser de otra forma, pues hablamos de las notas de la Sociedad Deportiva Huesca. Hoy toca las notas del Real Zaragoza. Y bueno, vamos a ir directos al meollo porque tenemos mucho meollo. Tenemos, creo que son 4 páginas de guión. Así que bueno, vamos a ir rapiditos o al menos lo vamos a intentar. Hay que ponerse serios porque esta temporada ha sido muy decepcionante. Ya lo fue la de la Sociedad Deportiva Huesca, ya lo comentamos en su vídeo, que seguramente os dejaré por aquí arriba, si me acuerdo. No sé si es por aquí o por aquí. Bueno, en uno de los dos lados. Ya veremos. El Diego de futuro se acordará de cuál de los dos lados es. Bueno, más bien el Diego de la edición, no del futuro. El del futuro es el que aparece si hay un corte en este vídeo, pero no va a aparecer en este vídeo. Bueno, vamos a ir ya directos al medio, que ya veis que me enrollo como una persiana. Como persiana es la que me vendría bien bajar ahora, pero como necesitamos buena iluminación para que se vea bien este bello rostro, pues entonces estoy aquí con la persiana subida a las 5 de la tarde por vosotros. Y bueno, empezamos ya. La nota del global de la temporada del Real Zaragoza para mí es un 2. Es incluso más baja que la de la Sociedad Deportiva Huesca, si no me equivoco, que puede ser que me equivoque, pero creo que le puse un 2,5 o un 2. Quizá le puse la misma nota, ahora tengo la duda. Pero bueno, el caso es que la nota del Real Zaragoza es un 2. El caso es que, un momento, porque creo que en el vídeo, o sea, en el guión no he cambiado la nota, he puesto la misma nota que la Sociedad Deportiva Huesca. No solo es el caso de la Sociedad Deportiva Huesca, pero de ella hablaré. Sí. En el guión pone, no solo es el caso de la Sociedad Deportiva Huesca, pero de ella hablaremos en este vídeo. La nota que le pongo al conjunto Alto Aragones es un 2. Así que bueno, pues no cambié la nota, pero la verdad es que les pondría la misma nota al Real Zaragoza y a la Sociedad Deportiva Huesca. Un 2. Incluso el Real Zaragoza podría ser un poco más baja, incluso podría ser un 1. Como 1 ha tenido el director deportivo del Real Zaragoza y actual director deportivo, Miguel Torrecilla. No fichó un delantero que no supiese dónde estaba la portería, ni siquiera con GPS habrían sabido dónde estaba. Fichó a Luis López, que fue un total bluff esta pasada temporada. Veremos qué nos depara esta siguiente. No trajo un extremo bueno, la verdad que, bueno, Borja Sainz tenía muchas ganas, pero calidad tenía la justa para jugar en segunda división. No cumplió su promesa de que Francho y Azón llevarían dorsal del primer equipo. No la cumplió en verano y tampoco la cumplió en invierno, así que faltó doblemente a su palabra con estos canteranos que vamos, nos han sacado las castañas, sobre todo Azón, en esta temporada. Y además el último día de mercado trajo a Yanis, que bueno, todo el mundo sabía que ese fichaje iba a ser un completo desastre y el tiempo terminó demostrándolo. Pero bueno, es que el tiempo duró 2 semanas. A las 2 semanas y media ya sabíamos que era un completo desastre de fichaje. Y además, no solo se lució en el mercado de verano, porque también se lució en el de invierno, donde casi regala a Clemente a la Real Sociedad B, en esa cesión con opción de compra inexistente, o sea, que se lo quedaban si conseguían salvarse. Gracias a Dios que no ha sido así. También trajo a Arshavin Merino, que bueno, ya hablaremos más adelante de él. Y además prácticamente regaló a nuestro mejor centrocampista, a Íñigo Guaras, al equipo que ha ascendido directo a uno de ellos. Creo que fue campeón, de hecho, el Almería. Así que bueno, no tiene un 0 porque fichó a Jaume Grau y Eugeni, que son 2 jugadorazos y espero que este año lo hagan muy bien los dos. Así que bueno, se salva del 0 de milagro. Vamos con otro que se salva del 0, que es Jim. Jim tiene un 4, no llega al aprobado. Futbolísticamente el Zaragoza pasó de una racha de 9 empates en la que el equipo, bueno, tenía un fútbol propositivo, conseguía jugar bien, era vistoso, pero no tenía gol, no tenía nada de gol, no conseguía generar realmente peligro, un peligro real, quería decir.
Y bueno, pues al final Jim acabó tirando al monte, que se suele decir de la cabra, pues Jim también tiró al monte, en este caso tiró a ser un fútbol rácano, a ser un fútbol, pues bueno, más de proteger nuestra portería antes que atacar la otra, así que bueno, también hay que comentar su falta de profesionalidad con Javi Ross, me pareció un crimen tremendo, un jugador que había sido capitán durante varios años del Real Zaragoza y muy buen capitán, un gran capitán a mi parecer, vamos, me encantaba verle sobre el campo cómo mandaba, cómo ordenaba a sus compañeros y cómo protestaba al árbitro, que hay que decir que a Zapatero en los últimos años le ha costado bastante, parece que le pesa mucho ese brazalete, pero bueno, también creo que es un gran capitán, pero Ross me gustaba mucho más en el campo, lo que se le veía en la galería, digamos, luego dentro del vestuario no sabemos cómo es cada uno, pero seguro que ambos han sido, vamos, maravillosos. Y tampoco me gustaron nada sus declaraciones, especialmente sobre si que la Romareda tenía que centrarse en animar y no pitar a los jugadores o pitar a la directiva o no sé qué. En fin, siempre le fue mejor al Zaragoza de Jim ser inferior al rival y eso, hablando del Real Zaragoza, no es algo que sea positivo para él. Así que bueno, tenía poco futuro esa visión de club del Real Zaragoza, así que bueno, pues al final ha tenido su final más normal, más natural, ¿no? Entramos ya con los jugadores y empezamos con el que siempre está. Empezamos con Cristian Álvarez, que ha tenido un 7, un notable. No ha sido una gran temporada de Cristian, pero ha hecho paradas que han salvado partidos y puntos, por supuesto. Y seguramente también nos han salvado de estar mucho más tranquilos ese final de, o sea, nos han salvado de estar mucho más inquietos en ese final de temporada. Nos ha hecho estar más tranquilos en ese último final de temporada que no ya nos jugábamos nada. Aún así hay que hablar de 11 porterías imbatidas de 38 con Cristian Álvarez bajo palos. Siguen siendo números, bueno, a tener en cuenta, la verdad. Hablamos de Ratón. Ratón no tiene nota, Ratón está sin calificar. 4 partidos jugados, jugó una derrota contra el Valladolid y Alcorcón también, empate contra el Valladolid, fijaos que Cristian no ha jugado contra el Valladolid, y también en una victoria ante la Real Sociedad B. Tuvo alguna buena parada, pero poca participación en general y no me considero capaz de evaluarle. Y tampoco me consideraré capaz de terminar este vídeo como siga con este ritmo tan bajo, porque la verdad es que hace un calor terrible y tengo muchas ganas de que llegue el invierno, como creo que dice mi camiseta, sí, Winter is coming. Ojalá estuviese coming de verdad. El caso, vamos a hablar también de Vigaray, porque Vigaray, pues bueno, sin calificar también, forma parte de la plantilla, hay que hablar de él. No podemos decir nada más allá de que, bueno, el pronóstico era que en Navidades ya estaría, no sé si jugando, pero al menos entrenando con el equipo y pues no tuvimos noticias de él hasta prácticamente final de la temporada. Pero bueno, eso ya va dentro de los procesos de las lesiones que a veces ya sabéis que son muy, muy complicados. Pasamos ahora a Fran Gámez, que tiene un 8,5, muy sorprendente su impacto y su rendimiento, incombustible siempre, con muchísimo esfuerzo, importante en sus incorporaciones al ataque, en defensa bien, aunque bueno, no es un gran seguro defensivo como si podría serlo Vigaray, pero no lo hemos visto superado en muchísimas ocasiones, sí que ha tenido algún partido un poco más flojo, algún rival que se le ha atragantado, pero bueno, al final hay que hablar de unos números brutales como son 7 asistencias en 37 partidos. Y hay que hablar también de que Fran Gámez estuvo, vamos, si no toda la temporada, prácticamente toda la temporada rindiendo a un nivel muy notable o muy de 6 para arriba, vamos a decir, o de 6,5 para arriba, mejor dicho. Y bueno, estuvo siempre disponible y el Real Zaragoza lo necesitaba, porque si no estaba Fran Gámez ya me diréis vosotros quién jugaba de lateral. El que jugaba de lateral alguna vez que no estaba Fran Gámez es Francés, y como es francés, pues tiene un 9. Un gol y 2 asistencias para el canterano, que se ha merendado absolutamente a delanteros expertos, a delanteros muy buenos para lo que es la categoría, como son Sadik, Estuani, Stoikov o Jurjevic. Ha sido un año de crecimiento en todos los aspectos, en salida de balón, en juego aéreo, en defensa del área, en anticipaciones, en desplazamiento en largo, que ha hecho 2 asistencias con esos desplazamientos. En general ha sido una gran temporada de francés, hemos visto un francés espectacular, espero que sigamos viéndolo porque, vamos, merece seguir siendo un jugador importante, por ejemplo, la selección sub-21 creo que es. Así que, bueno, esperemos que siga en esa proyección y que, por supuesto, siga con el Real Zaragoza muchos años porque sería una gran noticia. Su compañero en la zaga es Yair, y Yair tiene un 8. Ha jugado 39 partidos, ha marcado un gol y ha dado 3 asistencias. Fundamental en la defensa del área, absolutamente fundamental, ha sido un bastión importantísimo, ha hecho una buena temporada, ha tenido algunas lagunas, algún momento de bajón,
Y bueno, sigue necesitando por supuesto una mejora importante en la salida de balón, pero bueno, ya sabemos lo que puede ofrecer Jair. Y también tiene que mejorar un poco más en el impacto aéreo porque... Pero bueno, sigue siendo interesante porque cuando vamos a sacar un córner a favor y van Jair y Francés, los defensores siempre se centran en Jair y dejan más suelto a Francés. Y es un defensa que bueno, que es muy rápido, que tiene muy buen juego aéreo y que pues no atrae tantos defensores como Jair, pero que Jair se lleve los defensas implica normalmente que Francés quede un poco más libre y que con esa movilidad en el área pueda llegar a la zona de remate que tiene que llegar. Jair es un jugador que no tiene tanta movilidad, por supuesto, pero que a medir pues lo que mide, pues sí, llega un poco más alto que Francés, ¿no? Entonces, pues bueno, va bien para ir al primer palo y Francés caer al segundo, como hemos visto muchas veces en el juego aéreo del Real Zaragoza. Como decía, ha hecho una buena temporada y bueno, pues creo que ha sido importante durante la temporada y ha tenido partidos muy, muy buenos. También es verdad que ha tenido pues momentos más bajos, pero ese 8 creo que es bastante merecido. Una nota que también es bastante merecida es la de Lluís López, que tiene un 1. Se esperaba que fuese un elemento pues interesante en la rotación defensiva, que diese descanso a Francés, a Jair, cuando estos no estuviesen disponibles por lo que fuera, porque por ejemplo le convocan con la selección a Francés y el caso es que ha disputado 30 partidos y ha sido bastante decepcionante. 20 partidos de ellos como titular, así que ha sido un jugador importante, que ha tenido muchos minutos y ha sido un completo flan, es que era vamos, cualquier delantero que le encaraba, es que se le veía que le iba a regatear o que le podía regatear. Lo sabía el delantero, lo sabía el propio Lluís López, lo sabía toda la grada. Todo el mundo sabía que si a Lluís López le encaraban, se le iban a ir. Todo el mundo lo sabía. Es verdad que sus últimos partidos que jugó mejoró algo el nivel. Creo que le vino bien esa necesidad de, bueno, no tener presión, ¿no? De que no se jugaba nada en Zaragoza. Creo que le pudo venir por ahí bien. Pero claramente muy superado. Un flan en muchísimos partidos. Ha carecido totalmente de mentalidad defensiva. Porque un jugador cuando es defensa tiene que estar siempre preparado para cuando se comete un error. Tiene que estar siempre con la cabeza al 100%. En cuanto se comete un error, activarse. O incluso antes de que se cometa el error. Porque claro, si perdemos el balón estando en campo rival y yo soy central y me tomo un café hasta que me coloco bien en el sitio, pues seguramente me habrán pillado la espalda o me habrán jugado de cerca y no habré llegado a anticiparme. Y bueno, pues es que Lluís López hacía eso constantemente, estaba, no sé, en las nubes en otro partido. No sé dónde estaba exactamente, pero bueno, también ha sido muy flojo en la defensa del área, pero muy, muy flojo. Agarraba poco a los delanteros, les inquietaba muy poco siempre. Era muy fácil zafarse de él, era, ya os digo, completamente superado, sin capacidad de anticiparse. Muy, muy blando, de verdad. Y así no se puede ser defensor. Clemente también hay que hablar de él, del canterano del Real Zaragoza, pero sin calificar. La verdad es que, bueno, jugó 2 partidos de liga con el Real Zaragoza y 3 en Copa en los que marcó un gol. Poco más que decir. Clemente, yo solo juzgo su temporada con el Real Zaragoza, con la Sociedad B, pues quizá lo ha hecho algo mejor. Por supuesto que algo mejor porque jugó más. También hay que hablar de Carlos Nieto, otro canterano que tiene un 2. La verdad es que 16 partidos, 5 de ellos como titular. Datos que señalan que bueno, ha estado a años luz de Pep Chavarría y que no le ha inquietado en absoluto a la hora de ganarse la titularidad. Solo 5 partidos como titular, como decía. Ha estado horrible en los centros, como siempre. Ya sabéis, suele ser habitual que un centro de Nieto tiene menos peligro que sé yo, que un pulpo fuera del agua, por ejemplo, que un tiburón ahogado. Bueno, ahogado no, pero sin aire. Bueno, eso podría ser ahogado, ¿no? Realmente, en fin, ya sabéis. Cualquier cosa que se os ocurra tiene menos peligro que Nieto. Lo podéis poner en los comentarios a ver qué se os ocurre. Y bueno, no ha ofrecido tampoco mucha seguridad defensiva cuando ha jugado. La verdad es que daba bastante miedo cuando salía. O sea, a mí de verdad que me daba miedo cuando llegaba el minuto 60 y hacíamos un cambio de Zapater por Francho y Nieto por Eugeni, por ejemplo. Me daba auténtico pavor ese momento del partido. Y creo que incluso a Jim también le daba bastante pavor hacer ese cambio. El que ha dado bastante pavor, no precisamente a los fans del Real Zaragoza, sino al rival, era Pep Chavarría, que tiene un 8. Una temporada muy buena la del catalán. Ha sido, vamos, inamovible totalmente lateral izquierdo. No sabemos si por su buen hacer o por el mal hacer de Nieto, pero era titularísimo. Ha jugado 36 partidos, todos ellos como titular. Ya sabéis, con esa mayor presencia ofensiva que defensiva.
pero defensivamente ha mejorado bastante respecto al año pasado. No se le no le han comido tanto la espalda, que ya no sé ni hablar, y se ha incorporado mucho en ataque, ha tenido mucha presencia allí, ha mejorado con su juego de pies o su distribución, digamos, y yo lo he visto bastante bien, y no lo he visto nada superado quizá en algún partido puntual, pero rara vez era cuando se le veía muy superado, mal colocado. Hemos visto una mejora de Chavarría y esperemos que siga así. Del que no hemos visto una mejora es de Íñigo Guaras. Hay que hablar de él, le pongo un 5,5. 21 partidos, 2 de ellos en Copa, en los que marcó un gol. También dio una asistencia y 3 amarillas en Liga. Y bueno, también un gol en Copa, quería decir un gol en Liga y un gol en Copa. Podía haber aportado más, desde luego. Desde luego, no ha estado a su mejor nivel. Tuvo momentos muy buenos, como siempre los tiene, pero se quedaron algo escasos. Estuvo algo lento, bastante lento para lo que, incluso para lo que suele ser Guaras, ha estado bastante lento, algo superado y poco beneficiado en el juego blanquillo esta temporada, eso está claro, porque bueno, en el momento que el Zaragoza quería tener la posesión, atacar y tal, sí que hemos podido ver un Guaras un poco mejor, pero en el momento en el que Jim decidió que aquí se ponían 4 defensas y delante Petrovic y a defendernos como fuera, y si acaso salir a correr, ahí Guaras no tenía nada que ver ni nada que pintar. Quizás fue por esa idea de Jim lo que llevó a que Guaras se sentase, o quizás fue esa apuesta por Petrovic de Guaras no está dando el nivel, vamos a ver Petrovic qué tal me lo hace, lo que acabó haciendo que se sentase en el banquillo y que posteriormente se le diese salida de esa forma tan lamentable como se le dio, y de esa forma que se le trató al jugador, que ya no sé si lo veríais en alguna entrevista, pero vamos, creo que fue en el periódico de Aragón, dijo que había llegado una oferta en diciembre por él, que el Real Zaragoza dijo que no lo iba a vender, y una semana después empezó a buscar equipo a Guaras. No sé, desde luego es bastante lamentable, y habla bastante bien de lo que era el Real Zaragoza la temporada pasada, que no tenía rumbo, ni destino, ni capitán, ni patrón, ni nada. El que tampoco tiene patrón, porque ya lo es él mismo, es Raboslav Perrovic, que tiene un 6. Ha jugado 28 partidos, 19 de ellos como titular, marcando un gol. Empezó muy mal en todo, eso hay que decirlo, la verdad es que empezó muy flojo, pero bueno, poco a poco fue imprimiendo ese carácter que tanto nos gusta, esa fuerza en los duelos, esa lucha aérea también, sobre todo ahí ha estado, vamos, inconmensurable el bueno de Petrovic. 9 amarillas, que no parecen tantas para ser Petrovic, pero la verdad es que sí que son bastantes, 9 amarillas. En otro mortal sí lo son, pero no para Perrovic. Ha estado muy bien en algunos momentos, eso hay que decirlo, ha estado muy bien, algo lento, ya sabéis que bueno, eso caracteriza su juego, ¿no? Esa lentitud en la distribución, en la movilidad, como le vamos a pedir movilidad a Perrovic, no sé por qué me cuesta pronunciar tanto Perrovic, y bueno, ha estado algo lento, pero la verdad es que cuando ha tenido el día ha sido una mejora total con esa distribución en largo, distribución en corto, robo de balón, superioridad aérea, aportaba muchísimo a ese Real Zaragoza más compacto, más robusto de Jim. Otro que también aporta siempre robustez es a Alberto Zapater, nuestro capitán, con un 6,5. Le he puesto un 6,5, ha jugado 31 partidos, 21 de ellos como titular, 21 mejor dicho, 2 amarillas y 2 asistencias. Y también hay que decir que, aunque no ha estado especialmente bien, cuando hubo una plaga de lesiones en el Real Zaragoza y estábamos en un momento muy crítico de la temporada, ahí estaba Alberto Zapater. Ahí apareció Alberto Zapater para jugar 100, 90, los minutos que fuesen, para, vamos, darlo todo por esta camiseta, luchar, ofrecer un nivel muy alto, porque en esos partidos de verdad que ofreció un nivel muy alto, y aportó, vamos, lo de siempre. Su fuerza, su equilibrio, su lucha, sus ganas, su mando en el campo, y con balón, pues bueno, no estuvo mal. La verdad es que tuvo momentos muy malos al principio, y en ese tramo que comento estuvo realmente muy bien. Y bueno, al final la nota es bastante buena, considerando lo que Alberto Zapater puede aportar, pero bueno, mantuvo a ese Real Zaragoza competitivo en ese tramo chungo de lesiones, que no podíamos contar con nuestros titulares. Así que honor a nuestro capitán con esa nota, que yo creo que igual le podíamos haber puesto hasta incluso algo más. El que yo esperaba un poco más esta temporada es Francho. Francho tiene también un 6,5 con 30 partidos jugados, 24 de ellos como titular, 2 goles y una asistencia y también una amarilla. Y yo creo que sí que esperábamos ya un pasito más de Francho, que pisase un poco más de área, que fuese un futbolista un poco más total, como quizás lo fue Guti, por ejemplo, pero las comparaciones no tienen nada que ver.
Francho es un futbolista que entiende mucho mejor los espacios, eso es verdad, que tiene una mayor concepción del juego, una mayor lectura y mejor lectura. Y bueno, pues aportó también a lo que suele aportar Zapatero, aportó lucha, aportó equilibrio, aportó entrega y recuperación de balón, que también es muy importante. Y lo que hay que decir de Francho es lo que os comentaba, y lo que me encanta es que tiene esa capacidad de leer los espacios, de atacar el espacio cuando tiene que hacerlo con una diagonal, de buscar el apoyo también en otros momentos. Entiende muy bien el juego, entiende muy bien el fútbol, y eso, vamos, le va a traer mucho crecimiento, creo yo, sobre todo conforme pasen los años. Pero esperaba yo algo más de incidencia en el juego esta temporada, pero bueno, seguro que le irá muy bien en la próxima. Otro que también esperaba yo bastante incidencia era Valentín Bada, que se queda con un 6. 29 partidos, 13 como titular, 7 goles. Está bastante bien ese registro, la verdad está muy bien, mejor dicho. 2 de penalti, eso hay que decirlo también. Una asistencia, 8 amarillas y una roja, que esa roja contra Mirandés fue bastante lamentable. Irrumpió a un nivel altísimo en la temporada, eso hay que decirlo, desde el principio llegó y vamos. Contra Fuenlabrada marcó de penalti, después tuvo también otro tramo que marcó gol, me parece, no sé contra quién fue. Pero tuvo un tramo bastante interesante y llegó ese partido de Miranda que comentaba y llegó esa roja de impotencia, de rabia total argentina, que no sé por qué a tanta gente le molestó. Es verdad que es muy temprana, que fastidia el partido, pero bueno, luego también tienes que pensar la frustración que tenía Bada en ese momento, pues entiende también un poco que soltase esa pierna así como la soltó, pero desde luego que no puede hacerlo más, porque vamos, eso es un error que se comete una vez y no puedes volver a cometerlo. Y ha tenido más impacto goleador que realmente en el juego del Real Zaragoza, creo, pero bueno, espero que este año sea también un año en el que Bada se confirme como un futbolista importante, en el que siga aprendiendo, siga creciendo, siga dando un nivel interesante, tanto a nivel goleador como a nivel de juego, que la verdad es que en otros equipos venía aportando mucho a nivel en los dos niveles. Y ahora espero que mejoren ese apartado de juego y de gol. Pues bueno, si consigue mantener estos guarismos y además tenemos un delantero que meta gol o que sepa dónde está la portería rival, pues hombre, el Zaragoza irá bastante mejor, o eso esperemos. Otro que también tenía que haber ido bastante mejor es James Igbekeme, que tiene un 1. Ha jugado 12 partidos en liga con 2 tarjetas amarillas y bueno, poco o nada que decir. Algún partido puntual ha estado algo más o menos decente, pero bueno, el resto no ha llegado a aportar nada de lo que parecía tener. No ha estado nada bien, ha sido bastante lamentable su juego, bastante flojo, nada de recuperación de balón, nada de transiciones. Bastante flojo el bueno de James, que tanto nos ilusionó esa primera temporada. Otro que también me ilusiona, y este creo que con bastantes razones, Jaume Grau con un 7,5. Y la verdad es que supone un soplo de aire fresco, que bien me vendría ahora un soplo de aire fresco. Un soplo de aire fresco para ese centro del campo, que la verdad es que aporta muchísima movilidad, sabe también dónde están sus compañeros enseguida, tiene mucha agilidad, tiene velocidad, es rápido con y sin balón, que esto también es muy importante si eres centrocampista y sobre todo si eres pivote, y Grau va a jugar ahí o debería jugar ahí como pivote único con 2 interiores por delante. Y la verdad es que ha tenido partidos ahí que ha estado, vamos, exquisito. Veremos si no le acaba pudiendo el corazón, como ya vimos la temporada pasada y como ha pasado con otros jugadores como Dudamena, Etinov. Así que bueno, esperemos que haya suerte, que Jaume Grau pueda estar muy bien con nosotros, porque es un jugador muy completo y lo necesitamos al máximo nivel. Otro que también vino a su máximo nivel es Eugeni, 16 partidos, 15 como titular con solo un gol, pero bueno, nos ha dejado momentos, esos tacones contra el Fuenlabrada increíbles. La verdad es que no ha jugado 90 minutos en ningún partido y eso es un debe, o sea, al año que viene tiene que llegar a cumplir 90 minutos en un partido, y ha habido algún otro que bueno, se ha dejado ir ya el minuto 50, 60, ya era el momento Eugeni, ¿no? Momento de cambio de Eugeni, porque ya no podía o no quería dar más de sí. Ha sido otro soplo de aire fresco para el centro del campo del Real Zaragoza, que aportó movilidad, aportó frescura, aportó visión de juego, aportó todo lo que necesitaba el Real Zaragoza desde la jornada 1, que es lo que venía necesitando desde la jornada 1, y lo aportó, pues no sé, la jornada 27, no sé qué jornada llegó el bueno de Eugeni. Una calidad superior a todo lo que tiene el Real Zaragoza, muy superior, con muchísima visión de juego, como comentaba, y además supone una amenaza mucho más grande en el balón parado, porque tenemos un centrador que centra muy bien. Ya no solo es que centre bien, que es lo mínimo que hay que tener, que no lo teníamos, tenemos un centrador que centra muy bien. Así que Eugeni pues nos ha hecho crecer bastante en ese balón parado. Necesitaba un futbolista así el Real Zaragoza como el comer, y ya lo dije yo desde la primera jornada, me parece.
Otro que también espero mucho desde la primera jornada es Bermejo, que bueno, parece que está creando mucho hype en esta pretemporada. Le he puesto un 6,5, 34 partidos jugados, 28 como titular, con 3 goles, 2 asistencias y 4 tarjetas amarillas. Terminó la temporada a un nivel muy alto, un estado de forma excelso, con muchísima implicación, muchísimas ganas. Quería quedarse aquí, quería ganarse el puesto sabiendo que se iba a vender el Real Zaragoza. Y bueno, en ataque pues dio un gran nivel y también muchísima entrega en defensa. Durante el resto de la temporada pues bastante flojo, bastante intermitente, bastante con poca capacidad de generar eso que buscábamos y que bueno, nos dio el año pasado. Pases clave, ocasiones, generar ocasiones, llegar al área, acertar una decisión. No lo conseguí el bueno de Bermejo y bueno, pero espero que consiga llevar al Real Zaragoza más arriba. Creo que Bermejo puede ser un futbolista muy interesante, al que tampoco le ayudó nada la falta total de creatividad de sus compañeros. Otro que tampoco tuvo nada de creatividad es Yanis. Para mí tiene un 0. La verdad es que quizás ha sido demasiado duro. Podría haberle puesto un 1. Pero bueno, 2 partidos en Liga, 3 de Copa, en los que dio una asistencia. Y salvo algunos minutos interesantes por su entrega, por su lucha, por sus ganas de desbordar, pues tampoco ha tenido mucho más que aportar. Un fichaje que no debió suceder. Tiempo y dinero malgastado que se fueron por el retrete gracias a Miguel Torrecilla, que sigue siendo nuestro director deportivo. Otro que nos sigue con nosotros, él es Borja Sainz, que tiene un 4, 32 partidos en Liga, con 3 goles y 7 amarillas, que no son malos números. Más amarillas que goles y asistencias juntas, pero bueno. Hablamos de un extremo que venía pues con un papel importante, porque no teníamos tampoco un extremo puro con proyección, y tenía bastante proyección, y teóricamente queríamos ascender con él. Pues hombre, visto el nivel de Borja Sainz, no sé qué esperábamos. Ascender desde luego con Borja Sainz era muy complicado, si ese era el nivel. Comenzó siendo interesante, aportando muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, siendo peligroso también para el rival. Madre mía, cómo estoy sudando. Eso sí que está siendo peligroso. Y en general, pues bueno, aportó más voluntad que capacidad real de juego, que capacidad real de peligro. Pero, o de desborde, o de incluso llegar a gol. Pero bueno, aún así lo poco que ha generado ha sido interesante. Y bueno, 3 goles no está mal para lo poco que han marcado esta temporada los delanteros y los extremos del Real Zaragoza. Y hablando de extremos, aquí tenemos a Narváez, que tiene un 2. 34 partidos en Liga, con solo 2 goles, 1 asistencia y 5 amarillas. De nuevo, más amarillas que goles y asistencias juntas. Pésima temporada, tanto en los números como en las sensaciones. La temporada de Narváez ha sido pésima. Y bueno, habrá que ver, más allá de sacar faltas, que eso se le da muy bien, pero no estamos en baloncesto. Narváez, tienes que tratar de progresar con el balón, no que te saquen faltas todo el rato, porque además la mayoría terminan siendo ni de amarilla, aunque la mayoría son patadas al tobillo directamente cuando toca Narváez. Pero bueno, tiene que intentar jugar un poco más rápido, atacar el espacio, por favor, porque no lo ataca nunca, siempre quiere el balón al pie. Así que por favor, Narváez, ponte un poco las pilas y a ver si nos las pones a los demás. Y tengo mucha confianza en Narváez, de verdad, esta temporada tiene que ser la tuya. También ha demostrado muchísima confianza Puche, que le pongo un 7. Has tenido 14 partidos con un gol y una asistencia. Desparpajo, atrevimiento y velocidad. Eso es lo mínimo que tiene que aportar un extremo. Y este chico lo tiene todo. Y lo ha aportado todo desde el primer minuto hasta el último que ha jugado con la camiseta del Real Zaragoza. De verdad, muy buena irrupción, muy buena irrupción. No sé si ha sido también un poco cosa de Jim de decir, hostia, este chico está haciéndolo bien, vamos a ponerlo. O también ha sido que el nivel que estaba dando el resto de sus compañeros era muy bajo, así que ha tenido ese hueco Puche. Ha sido un poco la mezcla de las dos, ¿no? Que se ha ganado su hueco, pero que también tenía ese hueco porque nadie estaba a su nivel. Tampoco ha estado a su nivel, desde luego, Xavi Merino, que tiene un 0. 0 para Xavi Merino, 0 unidades de goles. Un delantero que llegó en diciembre, 16 partidos y bueno, ha fallado ocasiones claras para dar y tomar. Es cierto que en algunos partidos ha tenido buenos movimientos, que ha hecho desmarques interesantes, que han generado espacio para sus compañeros, que es verdad que le gustaba atacar el espacio, no como a Narváez, pero desde luego hablamos de un delantero que ha tenido ocasiones de marcar gol, varias, y ha metido 0 unidades de goles. Y 0 unidades de asistencias también, cuidado. En fin, el que sí que hizo un gran movimiento fue Torrecilla, desde luego, por haberle firmado 3 años más. Menos mal que gracias a las sinergias no nos lo tenemos que comer esta temporada. En fin, y ahora llegamos a el Nano AE, el Nano AO mágico, el Nano con su 1. 1 porque es el number one, por supuesto, pero hablamos de Fernando Alonso, no de Nano, así que Nano Mesa tiene un 1.
pero no precisamente por lo bueno. 23 partidos, 12 como titular, 2 goles y 6 amarillas. De nuevo, más amarillas que goles. Jugador con mucha movilidad, que consiguió aportar mucho en ese inicio, que aportaba peligro, sensación de no saber cómo defenderlo, pero cuando llegaba al área, lagunas, chicos. Pero bueno, nulo escaso acierto de cara a gol y escasa participación sobre el verde desde la mitad hasta el final de la temporada. Así que poco más que decir del Nano AE, el Nano AU. Álvaro Jiménez. Álvaro Jiménez le he puesto un 3,5. 34 partidos, 22 como titular con 5 goles y 2 asistencias de cabeza ambas frente al Fuenlabrada, que hizo un grandísimo partido, la verdad, ese día. Se notaba que el nivel de Álvaro era muy superior al de los centrales y defensas de Fuenlabrada. Y bueno, pues eso, tuvo una gran tarde, eso hay que decirlo. 4 amarillas, pero se esperaba muchísima más aportación goleadora. Un tío que había metido 25 goles, creo, en el Almería en segunda. Termina marcando 5. Es verdad que no ha estado todo lo bien rodeado que debería, que no ha tenido muchas ocasiones y que ha jugado bien de espaldas, que aportaba bastante en eso de juego bien de espaldas, doy de cara y me voy al espacio, pero tenía muy poco gol y muy poca presencia en el área, que es al final lo importante, pero también hay que decir, al menos esa es mi opinión, que la mayor parte de culpa de que Álvaro Jiménez haya metido tan pocos goles es de sus compañeros más que de él. Y llegamos ya al último, que es Iván Azón, como no puede ser de otra forma, Iván Azón cojones, como decía Luis Rubio, bueno, como dice, porque creo que no ha muerto, 35 partidos, 15 como titular, le ponemos un 10 por supuesto, que creo que no lo había dicho, 7 goles y una asistencia. Temporadón. Nada que decir mal lo tenemos este año de Iván Azón. ¿Que podía haber acertado en alguna otra ocasión que ha errado Clara? Por supuesto, pero es que lo que ha sacado Iván Azón con un pico de madera en una mina de piedra durísima, es que sacaba pepitas de oro en cada acción, pepitas de oro en cada partido, sacaba puntos. El día después de Gijón se saca un gol de la manga en el último minuto, meándose totalmente a Diego Mariño, un portero súper experimentado. No es verdad que se tomó un café, pero oye, que le saca ahí los 3 puntos. Claro que fue increíble ese momento. Y otros partidos también en los que vamos, si no es por Iván Azón, mucho habríamos sufrido esta temporada. Así que bueno, nada de que reprocharle, desde luego. Sacaba oro de donde había, no había ni oxígeno. Pero bueno, en fin, también hay que decir, al menos esto, déjame que lo diga, que si Iván Azón es el delantero del Real Zaragoza, el delantero referencia, el delantero que puede ser el mejor delantero del Real Zaragoza, no estamos ante una buena noticia, ni para Iván Azón ni para el Real Zaragoza, la verdad. Necesita el Real Zaragoza un delantero completo, un delantero estrella en la categoría, vamos a decir. Iván Azón no lo es. ¿Puede llegar a serlo? Por supuesto. ¿Puede que lo sea este año? Por supuesto. Yo no creo que lo llegue a ser, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si sigue trabajando, si sigue apurando esos detalles de cara a gol que le faltan, que es lo que más le cuesta, el resto lo hace todo muy bien, pues veremos un Iván Azón espectacular y veremos, cómo la rompe con el Real Zaragoza. Y con eso terminamos el vídeo de hoy. Llegamos al momento que todos esperáis, porque es el momento de ser felices. Es el momento de ser felices, y si queréis ser felices ya sabéis lo que tenéis que hacer. 3 cosas: like, suscripción y campanita para saber cuando subimos vídeo nuevo aquí en Deporte Aragonés, que estamos ya deseando que llegue al principio de la temporada, pero sobre todo deseando que llegue el invierno, porque hace muchísimo calor. Así que bueno, me despido antes de que me dé una insolación, que seguro que sois capaces de ver cómo estoy empezando a chorrear sudor. Me despido y, por supuesto, para ser felices hay que hacer 3 cosas. Pero para ser súper felices, o una felicidad XL, tenéis que hacer 4, que es comentar en este vídeo. No solo comentar lo de Nieto que os he comentado en su momento, sino también comentar cualquier otra cosa. ¿Qué vídeos os gustaría hacer? ¿Qué dinámicas podemos hacer en los directos? Porque bueno, se vienen los directos y habrá que empezar a pensar qué podemos hacer en ellos para hacer mejores vídeos para vosotros y para que los directos sean un poco más participativos, ¿no? Y que no sea todo el rato yo hablando a cámara sin un feedback, ¿no? Por así decirlo. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Esperad aquí para el siguiente, porque el siguiente no va a tardar mucho en llegar. Y hablaremos un poco de fichajes, de planificación deportiva más bien, más que de fichajes. No va a ser fichajes como la temporada pasada, sino que será algo mixto, ¿no? Entre hablar de qué operaciones tiene que hacer cada equipo y qué fichajes propongo yo que hagan. Así que bueno, para esos vídeos tenéis que estar aquí. No faltéis.